Bienvenidos a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe. Sintonice cada mañana de lunes a viernes Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al WhatsApp 1-809-671-2593. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Sea un colaborador de este ministerio compartiendo estos videos en todas las redes sociales. Shalom Ubraja. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu shaharit temprano y sentirás que el día se hace liviano. Sentirás la Shekhinah a tu lado. El Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presenta su programa Regresando a tus Raíces. Y ya con ustedes, el Roé Ricardo Mojica. Shalom, bienvenidos sean todos y todas una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Devarim, Números, Devarim, ¿verdad? Devarim es Deuteronomio capítulo 30, verso del 1 al 15, que ciertamente en estos últimos tiempos el Eterno ha de traer a Israel, como lo declara el libro de Ezequiel capítulo 36 del 22 al 28, el libro de los Hechos capítulo 3 desde el verso 19 hasta el verso 21. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo que sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución que no tiene ni pacto ni promesa, porque las promesas y los pactos fueron dados a Israel. Y como declara la Escritura en el libro de Yohanan, ustedes adoran lo que ustedes no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los yaudí. Definitivamente es así. Toda persona que ostenta entrar en el Olam Abba, que es proyectada por la Escritura hebrea, tiene que entender que debe de buscar cuál es el sentido de la verdad. ¿Por qué? Porque no es Israel que se unirá a las naciones, sino las naciones se unirán a Israel. Tenemos muchos años diciendo todas estas cosas. Entre a nuestra página web www.ministeriodirectoalcorazon.com y allí usted va a poder encontrar más detalle respecto a todas estas cosas que estamos nosotros haciendo, donde cientos y cientos de personas en todas partes están estudiando las raíces hebreas de nuestra fe. Comparta esta programación en este momento, porque vamos a estar hablando, o estamos hablando durante todos estos programas de los miércoles a las 8 de la noche, con lo que respecta a la situación actual que estamos viviendo. Ciertamente amerita de que le pongamos mucha atención a todo esto, porque no es para menos lo que está pasando en el mundo. Hoy nosotros tenemos la parte 2 de lo que son los tiempos difíciles, así como ya hemos estado dando
esa primera parte, hemos estado dando esa primera parte y hoy tenemos esta parte 2 que habla precisamente de los tiempos difíciles, parte 2, según el libro de Apocalipsis. Según el libro de Apocalipsis, ese libro que ha sido tan mal entendido, tan mal interpretado, por la razón de que mucha gente no lo ha interpretado de la manera correcta que tiene que hacerlo. Por eso han surgido tantas cosas. Mire, en los tiempos, cuando yo inicié los caminos de la fe, a nosotros se nos decía, los nuevos, que no podíamos estudiar el libro de Apocalipsis, que ese era un libro demasiado profundo y que si uno se ponía a estudiar ese libro, uno se volvía loco. Bueno, cuando uno está iniciando un camino, una carrera, uno siempre tiene que irse por lo más fácil. Pero a medida que uno va avanzando, uno se da cuenta que necesita contestar diversas preguntas que surgen a uno, que aunque los maestros, entre comillas, de los famosos institutos bíblicos no lo quieren hacer, usted tiene que hacer sus propias investigaciones. En ese entonces no había tanto conocimiento. Estamos hablando de 25 años atrás, 25 años más, porque yo entré, fue cuando yo tenía 18 años y ahora tengo 50. O sea que estamos hablando de unos 34 años, más de 30 años, vamos a ponerle. Específicamente 28 años, ¿verdad? Entonces, uno decía, pero si eso está ahí, ¿cómo es que eso no se entiende? Y recuerdo que una persona me dijo, mira muchacho, tú estás muy nuevo, deja eso, ponte a estudiar otra cosa, ponte a estudiar las epístolas. Y yo dije, va a llegar un momento en que yo voy a investigar qué es lo que pasa con eso. ¿Cuál era el problema? Que nadie podía interpretar eso, porque eso tiene sinécdoque, eso tiene símbolo, eso tiene una cantidad de cosas que a la luz del entendimiento de ese tiempo, nadie podía interpretar eso. Imagínense si eso era hace 28 años atrás, imagínense 500 años atrás o 600 años atrás. Pero a medida que yo fui creciendo y madurando, comencé a investigar y comencé a explorar hasta que llegué a la necesidad de que estudié el Apocalipsis desde la perspectiva teológica 4 veces. Por ahí tengo todos los certificados, no concurso de aquí, sino concurso de Farmington, de una publicadora que se llamaba Lámpara y Luz, de otra publicadora de allá de Viena, de varios países. Yo lo hice. Y todos coincidían en lo mismo. El libro de Apocalipsis es un libro basado en símbolos, en los cuales existen animales, existen monstruos, fieras y cosas así. A medida de que uno va estudiando la Torá, uno se va a dar cuenta, se da cuenta de que 4 profetas hablan de lo que Yohanan quiere interpretar en el Apocalipsis. ¿Quiénes son estos profetas? Yeshayahu, Ezequiel, Jeremías, Daniel.
Y luego profetas menores, Nahum, Joel, Sofonías, y luego también está Abdías. Entonces, toda la respuesta, y Malaquías, toda la respuesta que usted quiere encontrar en términos de interpretación están en esos libros. Y si usted no estudia esos libros de los profetas, usted no va a poder entender lo que trataron de decir los traductores en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis está todo magullado y está hecho triza. Porque igual que todos los libros del Brit Hadashah, están lacerados y desvirtuados de su contexto geográfico, de su contexto lingüístico, de su contexto natural. Y es por eso que la gente no entiende nada al respecto. Pero ya como tenemos muchos años estudiando, nos hemos dado cuenta que todos los conflictos del cual habla el libro de Apocalipsis está relacionado con la vuelta a Israel de las tribus. Todos esos eventos. Yo recuerdo que en aquel entonces me habían diciendo tantas cosas, que el Papa Juan Pablo II era la bestia, que no sé qué, cantidades de cosas. Murió Juan Pablo II, murió Benedicto XVI, renunció, y así. Antes de Juan Pablo II creo que era el Papa Pío, no recuerdo cuál era. Y siempre todo el mundo se ha enfocado ahí, que aunque no debemos de echar a un lado eso, pero necesariamente los eventos que habla el libro de Revelaciones no se circunscribe, mire, de que a una iglesia. Eso es falso. Eso no es cierto, porque todo eso fue cambiado. Todo eso fue cambiado, todo eso fue descontextualizado, y por eso es que nadie entiende nada. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que hacer es ubicar el esquema que se presenta en el libro de Revelaciones, que eso es lo que yo he hecho. Y es de la forma que he estudiado. Ese libro de Apocalipsis o de Revelaciones tiene su esquema. Y es un esquema en el cual cabe destacar el hecho de que Apocalipsis, eso es una palabra latinizada, ¿verdad? Porque en hebreo se llama revelaciones. Entonces, vamos a ver ese esquema que he estado profundizando mucho. Como todos ustedes saben, las traducciones fueron divididas en capítulos y versículos, y por eso vamos a ver el esquema que tiene el Apocalipsis. Mire, del capítulo 1 al capítulo 3 se habla de lo que es Patmos y de la visión de uno que es semejante al Hijo del Hombre. Del capítulo 4 hasta el capítulo 16, todas esas cosas hablan de los Hashamayim, del trono y del Cordero. El capítulo 16 al 21 habla del desierto, de la mujer y la bestia. Y del capítulo 21 al capítulo 22 habla de los montes, que es la Nueva Jerusalén. Ahora bien, todas esas cosas que usted ve ahí en términos de lugar, Patmos, ¿dónde queda Patmos? Habla de desierto, ¿dónde está ese desierto? De monte, ¿dónde están esos montes? Entonces, lo segundo que quiero que ustedes entiendan es que en el marco geográfico, la historia de Israel se desarrolla dentro de su totalidad en una larga y estrecha franja de la tierra que está situada en el extremo oriental del mar Mediterráneo, entre el mar y los desiertos de Arabia y Siria.
entre los grandes focos culturales y políticos de Mesopotamia y Egipto. Usted ve aquí donde está Israel y usted ve del lado izquierdo, ese es el Mediterráneo. Usted ve del lado derecho en la foto donde yo estoy, esa media luna que usted ve ahí se le llama en historia la media luna fértil, que comprende unos 40.000 kilómetros, donde se asentaron las primeras civilizaciones hidrográficas. Babilonia, que es la primera civilización que se habla, cuando hablamos en términos de historia, comienzan hablándonos de Babilonia. Hay un estudio que yo di acerca de eso, que habla de estos 40.000 kilómetros de la luna fértil. En medio de esa luna fértil, ahí es donde se desarrolló las promesas que el Eterno le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, en ese entorno. Y en ese entorno también se produjo la cautividad. Entonces el desierto, Israel está ahí, en esa parte. Pero ahora otra pregunta interesante que debemos de hacernos. Antes del diluvio, ¿cómo era la tierra? ¿Cómo era la tierra antes del diluvio? Porque si el diluvio vino y creó una transformación, ¿cómo era la tierra en tiempo de Adán y Eva? Porque no existían los continentes. El Eterno dice que la tierra estaba, Bereshit dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando hablamos en términos de Bereshit, sabemos que el Eterno hizo una separación de tierra y agua, no hizo separaciones. Lo que quiere decir que la tierra estaba compuesta por una sola masa. Y cuando hablamos en términos de historia, a mí me fascina la historia por eso. Podemos ver que hace muchos años, según plantean la geografía, la tierra estaba compuesta por una Pangea, que significa todo tierra. Mírelo ahí, esa era la composición de la tierra probablemente en tiempo de Adán y Eva. Mire, esa era la composición de la tierra. Cuando usted se mete a geografía va a decir, hace tantos millones de años, tantos millones de años, tantos millones de años. Claro, porque eso es así. Pero la tierra dice la historia y la geografía que ciertamente la tierra era una masa y se le conoce como Pangea. Mírela aquí en su formación. Mire cómo era. Usted puede ver la primera, que fue la que yo le presenté. Luego la tierra fue sufriendo transformaciones y separaciones y que dio al traste entonces a los continentes. Y usted puede ver ahí cómo de una Pangea se transformó en 6 continentes. Muchos estudios que usted puede conseguir pueden hablar de eso. Como por ejemplo, este que está aquí. Después del pecado original, los casquetes glaciares de las zonas sometidas a la noche polar se desplazaron y se inclinaron, trayendo como punto de partida la glaciación, la rotación en el bloque de la litosfera y el polo que se opone a un nuevo punto de continente único. En el periodo que va desde el pecado original hasta el diluvio, hubo 7 glaciaciones y al mismo tiempo 7 grandes levantamientos de la corteza terrestre al correrse la prominencia magnética de la masa incandescente en forma de pera bajo la superficie del continente. Usted ve claramente la desobediencia de Adán y Eva trajo transformación a la tierra.
el mismo libro de Bereshit lo dice, que al hombre le dijo, por tu culpa la tierra va a producir espinos y caldos. Entonces, la tierra sufrió una transformación debido a la desobediencia del hombre. Y eso nosotros lo podemos ver en el libro de Bereshit, capítulo 3. Ahí el Eterno dio un dictamen y por culpa del pecado de Adán y Eva, la tierra sufrió esa transformación. Dice el libro de Bereshit, capítulo 3, verso 23. Dice, y por eso Elohim lo expulsó del jardín del Edén, para que labrara el suelo de donde lo había sacado. Y echó al hombre y puso al oriente del jardín del Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino al árbol de la vida. Entonces, por haber el hombre pecado, la tierra fue degradada y la tierra comenzó a hacer transformaciones. Dice en este estudio que la tierra sufrió en ese tiempo 7 transformaciones. Y cuando ocurrió el diluvio, ahí terminó entonces de separarse. Eso nosotros podemos decirle que a nivel científico eso está comprobado. Mírelo aquí por la razón de que la formación de la tierra y de su relieve, según el libro de Bereshit, traducido por Fernand Crombete y los estudios efectuados por Essex Friends, dice el libro de Teilín, capítulo 12, Bet Yuhei Bajei Malkim Mikedet Poer Yeshuot Kederet Haaret. ¿Qué dice? Con todo, el Eterno es mi rey desde la antigüedad. Él hace obra de salvación en medio de la tierra. ¿Y cuál es el medio de la tierra? En donde posiblemente estaba el huerto, que es por los previos, en donde se encuentra el Medio Oriente. Entonces, por eso se le dice Medio Oriente. Entonces, mire lo que dice el Salmo en hebreo, Teilín 74:12. Ve Yuhei Bajei Malkin, Mikedem Poer. Te ves lo que dice la fonética, Yeshuot, Mekeret Haaret, Yeshuot. ¿Y qué se traduce como Yeshuot? Salvación. Lo pueden buscar en hebreo ese salmo y leer ese versículo para que usted vea que ese verso no dice Yahshua, sino que dice Yeshuot, es decir, Yeshua en la fonética. Entonces, hasta este punto vamos bien. Por otro lado, nosotros podemos ver, mire, esta es, en el futuro, dice que la Tierra formará de nuevo un supercontinente. Hay un estudio hecho en una página que se llama Ciencia General, donde dice que la transformación de la Tierra hasta donde ha llegado ha sufrido demasiadas transformaciones y que ya la Tierra ha perdido su elasticidad, que lo que le compete a la Tierra es que va a regresar a su punto de donde empezó a separarse y va a formar otro nuevo continente. Eso usted lo puede encontrar en http:// en el futuro la Tierra formará un supercontinente. Y ahí está esa cita que usted puede ver, ese estudio. Estamos hablando de un estudio científico. Quiero decirles que cuando yo voy al Reino Unido, a mí me gusta visitar los museos, porque en los museos uno se da cuenta de muchas cosas. Recuerde, en la universidad a nosotros nos dieron 6 geografías. 6 geografías. Estamos hablando
que eso no es cosa de muchacho. Nuestro querido profesor, que en paz descanse, Zarzuela, José Vidó Zarzuela, era un hombre que nos enseñó todo respecto a lo que es la geografía. Y por aquí tengo yo unos 6 folletos de cada una de esas materias, que dicho sea de paso, esa materia de geografía incluía visitar a toda la isla y todos los puntos geográficos del país. Y eso me ayudó a mí a yo conocer más mi país. Esa geografía comprende desde geografía dominicana hasta geografía económica, geografía humana, 6 geografías. Usted busca el pensum de sociales y lleva 6 geografías. Pero también historia lleva introducción a la historia, introducción, fundación de la isla de Santo Domingo, historia 1, 2, 3 y 4. Luego, historia universal, historia contemporánea, historia antigua, historia moderna. Es decir, de historia tenemos que dar nosotros como algunas 12 historias, sin contar el arte. Es decir, el pensum de nosotros tiene más de 150 créditos y tiene 186 créditos y tiene casi 125 materias. O sea, le digo que 8 años, eso no es cosa de muchacho, en la UAS. Entonces yo le puedo decir, como estudiante egresado de ahí, graduado, con mucha humildad, magna cum laude, que la historia, la ciencia, para poder nosotros hablar de ciertos aspectos, tenemos que tener un criterio científico, porque no podemos estar hablando bobería. Y dicho sea de paso, en la escritura hay muchas cosas que están ahí, pero la gente no lo ve. Como por ejemplo esto que le acabo de decir. ¿Alguna vez usted se preguntó cómo era la tierra antes del diluvio? Porque no existía América. Existía un supercontinente. Es decir, el Eterno, cuando puso a Adán y Eva en el huerto, puso un supercontinente. Era una Pangea. La división de la tierra vino después, la transformación de la tierra vino después del pecado de Adán y Eva. Entonces, los científicos dicen que la tierra va a volver de nuevo a su antiguo lugar. Y por eso es que el libro de Apocalipsis está revestido de terremotos, gran cantidad de cosas. Y cuando uno ve el Apocalipsis a través de la historia y la geografía, entonces uno entiende cómo es que van a hacer, cómo es que va a ser el asunto. Entonces, lo segundo que hay que hablar es las naciones. Recuerde lo que le estoy diciendo. Recuerde lo que le estoy diciendo. Lo primero que tiene que tener en pleno conocimiento, antes de hablar de cualquier cosa que tenga que ver con profecía, primero tiene que buscar la ubicación geográfica. Después de la ubicación geográfica, tiene que buscar entonces las naciones que están involucradas ahí en ese aspecto profético. Porque tiene que estar involucrada ahí un asunto de naciones. Y cuando nosotros hablamos en términos de naciones, tenemos que irnos a dónde surgieron las naciones. Definitivamente. ¿Dónde surgieron las naciones? ¿De dónde salen las naciones? Actualmente, ahora mismo, hay 202 países. Todos los martes, usted ve que nosotros oramos en el matutino por las naciones. Si usted puede ver que cada martes nosotros hacemos esto. Oramos por las naciones. Norteamérica, que tiene 3 naciones principales. Luego tenemos a Centroamérica, que tiene
20 naciones. Suramérica, que tiene 14 naciones. África, que tiene 54 naciones. Europa, Asia, África, Medio Oriente y Australia. Entonces, ¿cuántos países hay por continente? ¿Cuántos países hay por continente? Eso es importante que nosotros podamos verificar ese asunto. Mire, los recientes estudios dicen que hay actualmente 194 países distribuidos en 5 continentes. 54 países están en África, 50 en Europa, 48 en Asia, 35 en América y 14 en Oceanía. Eso suma un total de 194 países hasta este año. Por eso es que todos los martes nosotros oramos por las naciones. Porque en el contorno profético están involucradas las naciones. Pero ¿de dónde vienen esas naciones? Para nosotros poder entender el libro de Apocalipsis, tenemos que verificar de dónde vienen esas naciones. Todas las naciones de la tierra que usted conoce hoy vinieron de algún sitio. Por ejemplo, ¿de dónde vienen? De los lomos de Noé. La tabla de las naciones se encuentra en el libro de Génesis capítulo 10, desde el verso 22 en adelante. Mire ahí. Shem, Can, Jafé. Si usted puede ver en Shem, Elam, los elamitas, Ashur, Mesopotamia Norte, asirios, Alfazá, Mesopotamia Sur, los caldeos, de ahí es donde viene Abraham, Lot, ahí vienen los moabitas, los babilónicos, los persas, los griegos. Luego Lut, Lidia, que es Turquía, Arán, que es el norte de Israel, y los arameos, que viene siendo Siria. Por otro lado tenemos los descendientes de Can, que vienen Nimrod, los filisteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos. Y del lado de Jafé, que viene, mire, Gomer y Magot, Madián, Jabal, Tubal, Mesec y Tiras. Esos son ya que emigraron al oeste de Europa. Entonces, ahí usted puede ver de todo el ser humano que hay hoy en día, vienen de los 3 hijos de Noé. Shem, Can y Jafé. De ahí es que vienen, no vienen de ningún lado. Entonces, cuando nosotros hablamos de del tema de actualmente, de dónde vienen esas naciones, podemos ver que, por ejemplo, Gomer, usted puede ver ahí de dónde viene, que son los tártaros. Ahí está China central. Luego ahí está Laos, Camboya y todo eso. Magot, usted puede ver ahí quién es. Madai, Javán, Tubal, usted puede ver cuáles son esas naciones. Por otra tabla de Can, usted puede ver ahí Cus, Misraín, Fut y Canaán. Elam, Asur, del otro lado de Shem, ahí usted puede ver. Entonces mire aquí abajo, donde yo presento la forma en que los hombres se distribuyeron. Ya una vez la tierra hecho un continente, hechos varios continentes. Mire aquí cómo se han distribuido en todos los lugares. La gente se pregunta, ¿cómo llegaron la gente aquí a América? Cuando usted habla del origen del hombre americano, la teoría que más se acepta es la de Florentino Amerinio.
el argentino, que habla acerca de que el hombre vino por el estrecho de Bering. Florentino Ameriño habla de que los hombres se pasaron de Asia y se pasaron aquí a América. Por eso esa mentira que le cuentan a los niños de que cuando el primer americano llegó aquí, América no existía, amigo. América, el nombre se le dio producto de que Cristóbal Colón llegó aquí y luego el que patentizó ese nombre fue Américo Vespucio. Y como el continente, la tierra, este lado es femenino, entonces le pusieron América, el continente americano. Y cabe destacar el hecho ahí de que americanos somos todos. Todos los que vivimos en el continente, en este continente americano, todos somos americanos. Todos, escuche lo que yo le estoy diciendo. Todos somos americanos. Pero no todos vivimos en Norteamérica. Y otra cosa es que cuando usted hable de Norteamérica, no se está refiriendo tan solamente a Estados Unidos y Canadá. También tiene que involucrar a México ahí. Los tres países que forman Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá. Pero ¿cómo fue que se alzó entonces Norteamérica sacando un bracito y haciéndose fuerte en el entorno? ¿Cómo fue que Estados Unidos llegó a ser una gran potencia? Investigue la historia. Primero eran 13 colonias británicas y después se dividieron esas 13 colonias británicas cuando se declara la independencia. Y de ahí usted va a buscar el Colorario de Roswell, América para los americanos, el Destino Manifiesto. Busque todo eso que yo le estoy diciendo para que usted se dé cuenta cómo fue que actualmente el norte se alzó en este entorno y cómo llegó a ser una potencia. Eso no fue de la noche a la mañana. Eso no fue así. Al principio, cuando eran 13 colonias que se separaron, allí no había discriminación racial. Eso fue después que se quiso establecer un parámetro entre blancos y negros. Pero al principio eso no se tomaba en cuenta, porque si hablamos en términos de americanos, los verdaderos americanos de ahí son los indígenas que habitaban ahí, los apaches y toda esa tribu. Entonces, nosotros no podemos ser ignorantes. Este problema que hay ahora mismo en toda Sudamérica y Centroamérica, que todo el mundo quiere coger para allá, para el norte, es que precisamente que la mayoría de las cosas que había aquí en estos países se la llevaron para el norte. Y oiga otra cosa que le voy a decir. Es cierto que en nuestros países hay corrupción y hay muchas cosas malas, pero también analice la historia. ¿Quién fue que implementó las dictaduras en Latinoamérica? Busque las dictaduras en Latinoamérica. ¿Cómo surgen las dictaduras en Latinoamérica? Busque eso. Busque la emancipación en América. Busque también lo que es, ¿verdad?, los gritos de independencia en América. ¿Por qué surgen? ¿Cómo surgen? Le estoy dando referencia. Anote lo que le estoy diciendo. Busque también, como ya se lo dije ahorita, qué es el Destino Manifiesto, qué es el Colorario de Roswell, qué es América para los americanos, qué es la política del garrote. Investigue. Investigue por qué cuando uno de los países del entorno quiere echar alitas para construir su propio sueño, entonces vienen de allá del norte y lo tumban a través de políticas oscuras. Entonces, esas son de las cosas que es muy difícil que un país aquí, en esta parte del hemisferio, se levante con una dependencia económica. Usted no ve qué pasó aquí. En tiempo de Trujillo, Trujillo pagó la deuda eterna. En el único momento en que República Dominicana no tuvo deuda eterna
fue cuando Trujillo pagó esa deuda. Por eso hay un monumento allá ahí en la George Washington. Ahí hay dos monumentos. Hay un obelisco y el otro que le dicen el obelisco hembra. Eso representa la dependencia económica en esos tiempos de Trujillo, que pagó la deuda eterna. No nos vamos a meter ahí, pero ¿qué pasó después? Que Trujillo murió o lo mataron. Sí, es cierto. Trujillo era un dictador. Trujillo era malo. Muy bien, estamos de acuerdo con eso. Pero Trujillo dejó 50 empresas y el país no tenía deuda. Ahora, ¿a cuánto asciende la deuda de República Dominicana? ¿Quién se ha enriquecido después de Trujillo? En Trujillo el rico era él. Pero ahora, ¿quiénes se han beneficiado de eso? ¿Quiénes son los ricos aquí en este país? Y en todos los lugares. Verifique en Haití lo que está pasando en Haití. ¿Sabe qué es lo que está pasando en Haití? Que nunca ha habido voluntad política de resolver esos problemas, porque la propia oligarquía haitiana no le conviene que Haití se organice. Porque Haití hay dos fases. Uno, los muy pobres, y otro, los muy ricos. Esa es la situación. Por eso es que no podemos nunca echar a un lado todos estos problemas que están pasando en nuestro entorno, porque esto se enmarca dentro del contexto profético. Y para poder nosotros dar al traste y entender todas estas cosas, tenemos que conocer nuestro entorno. Por eso siempre yo le digo, yo no soy una persona que estoy nada más en mi burbuja y no me doy cuenta de lo que está pasando porque yo vivo en una burbuja. No, nosotros no podemos ser ignorantes y nosotros tenemos que darnos cuenta de todo lo que está pasando para poder tener conocimiento y estar acorde con lo que es el contexto profético. Entonces, esa es la situación que está pasando. En el entorno profético existen naciones, territorios, terrenos. Mírelo ahí. Siempre ha sido así. ¿Cuáles son las naciones que están involucradas en lo que es el cumplimiento profético? Ahí está Mesé, Tubal, Gomer. Ahí está lo que es Edom. Y todas esas naciones hoy en día tienen su nombre. Todas esas naciones, yo quiero que usted sepa que tienen su nombre. Entonces, ¿a dónde se desarrolló el Apocalipsis? Aquí, mire. En ese entorno fue que se desarrolló el Apocalipsis, mire. En eso que usted ve ahí, que eso se llama el Mediterráneo. En esa parte fue que se desarrolló todo. En el Mediterráneo. ¿Y qué es el Mediterráneo? Precisamente ese lugar en donde, mírelo aquí, se dispersaron todas las tribus. Mire, este es el mundo antiguo, donde todas las tribus se dispersaron. Mire, ese es el Mediterráneo, usted ve. Y aquí se dispersaron todas las tribus. Y desde España, entonces, volaron a otros lugares, navegaron a otros lugares. Pero el contexto profético del Apocalipsis se desarrolla es ahí, en el Mediterráneo. Y por eso es que para poder entender eso, tenemos que comprender el contexto. Mírelo aquí más amplio. Mírelo ahí más amplio. ¿Usted ve? Si hablamos en términos de lo que es judío sefardita, en la actualidad, en Israel, ha emigrado unos 673,000 a 725,000. Pero actualmente, en esos tiempos, en Francia había 310,000, en Estados Unidos 50,000 a 80,000, en Argentina 37,500 a 60,000, Brasil y así sucesivamente. Entonces, mire, todas las tribus se esparcieron, mire, las tribus se esparcieron a esos lugares. Esto es una cifra desde el siglo XV, que fue donde ocurrió lo que fue la expulsión de los judíos. Los reyes de España expulsaron a los judíos y mire cómo todo eso
estaba en el contorno de lo que son las dispersiones. En este sentido, aquí usted puede ver cómo se habla el Apocalipsis de Asia Menor. ¿Quién era Asia Menor? Mire, este es aquí donde está Israel, y desde aquí partieron a todos los lugares del mundo. Mire, desde aquí salieron a todos los lugares del mundo. Mire, aquí en este contorno es donde se desarrolla el Asia Menor. Entonces, nadie puede venir a hablar de Apocalipsis si no conoce del contexto geográfico. Nadie puede hablar los grandes imperios, mírelo ahí, como Grecia, Asiria. Ya usted ha podido ver Egipto. Nadie puede hablar de eso si no es a través del contexto geográfico. De ahí vino la dispersión hacia otros lugares. Usted ve, como de igual manera lo que está ocurriendo ahora. De todas las naciones del mundo, ¿a dónde están yendo? A Israel. Eso es lo que se conoce como la diáspora. De todos los lugares del mundo, ¿a dónde van? A Israel. Mire, usted puede estar de acuerdo o no con el sionismo, pero si no hubiese sido por el sionismo, no existiese un estado que se llama Israel. Entonces, por eso es que yo le estoy presentando todas estas cosas. Mire dónde queda Israel. Y se habla de Meguido. Meguido. ¿Dónde queda Meguido? Meguido queda en Israel. Mírelo aquí, en el lugar que le pertenece a Manasés. Ahí es donde está Meguido. ¿Y qué es Meguido? Pues es el lugar en donde se va a librar los últimos eventos. Este es Meguido actualmente. Ya yo le dije en dónde estaba. Le voy a seguir presentando una planicie que hay en Meguido. Desde aquí, ahí el valle de Meguido es de donde se va a desencadenar todo el evento. Ahora, ¿por qué Meguido? Porque es el punto más estratégico. ¿Por qué? Porque los enemigos de Israel no pueden venir del otro lado. Por ejemplo, no pueden venir de este lado de Asiria porque no hay por dónde entrar. Entonces, mire cómo está aquí el Mediterráneo, que será el lugar en donde las naciones querrán venir a atacar a Israel. Entonces, todo el entorno profético del libro de Apocalipsis se va a desarrollar ahí, en ese lugar. Otra cosa es el hecho de que Meguido está, se ve de varios lugares. Por ejemplo, esta es una vista desde el Monte Carmelo. Mírenlo aquí. Se le conoce también como Valle de Almagedón, pero Almagedón ya es un nombre latinizado. ¿Ven? Entonces, por otro lado, también podemos decir lo que dice el libro de Joel. Joel dice: reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ella a favor de ¿qué? De mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ella esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Qué dice eso? Joel 3:2. O sea, con esto le quiero decir que para usted poder entender la interpretación que hicieron los traductores de la revelación, si no tiene conocimiento de los profetas y si no tiene conocimiento geográfico, usted no va a poder entender nada, absolutamente. Por otro lado, dice Zacarías, dice Joel: movilícense las naciones y suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Y por otro lado, habla Zacarías, a quien traspasaron
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. O sea, aquí está hablando claramente de lo que es el contexto de los últimos tiempos. Y por otro lado, mire esta cita donde habla Isaías capítulo 11 del 11 al 16. Jeremías capítulo 3 verso 18. Ezequiel capítulo 20 del 40 al 44. Y Osea capítulo 3 del 4 al 15. Ahora, vamos a buscar esta cita para que nosotros podamos leer qué dice aquí. Vamos a buscar Isaías capítulo 11 para que vea a qué le recuerda eso concerniente al libro de Revelaciones. Isaías capítulo 11, Yeshayahu 11, del 11 al 16. Dice, en ese día el Eterno volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo desde Ashur. Debe de buscar quién es Ashur. Como también desde Misrayim, Patros, Cush, Elán, Shinar, Hamat y las costas del mar. ¿De qué está hablando ahí? Del Mediterráneo. Se levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirán a los dispersos de Yahudá desde los cuatro extremos de la tierra. Entonces cesará la envidia de Efraín y terminará la hostilidad con Yahudá. Efraín no envidiará a Yahudá, ni Yahudá hostilizará a Efraín. Volarán, le golpearán la espalda a Pelishet, Pelishet al occidente, juntos lo saquearán. Pueblos del oriente, Edom y Moab, se sujetarán ellos y los hijos de Amón obedecerán. Ahora bien, ¿quiénes son los pueblos que están en occidente? ¿Cuáles son las naciones que están en occidente? Ahí está Gog y Magog, que es Rusia. En la otra semana, yo le voy a estar hablando bélicamente, porque usted dirá ahora, pero ¿qué tiene Rusia que ver con eso? Porque Rusia nunca ha tenido nada con Israel. Eso es lo que usted cree. Pero hay algo que se está cociendo ahí que lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 3, verso 18. Para que veamos lo que dice ahí. Para que usted vea lo que dice ahí. Jeremías capítulo 3, verso 18. Dice, en estos tiempos la casa de Yahudá caminará con la casa de Israel y vendrán juntas a la tierra del norte, la tierra que le di a sus padres como propiedad. Yo he resuelto adoptarte como mi hijo, que te di una tierra deseable, la tierra más bella de todas las naciones, y pensé que seguramente me llamarías padre y nunca dejarás de ser leal a mí. Dice que le daré la tierra del norte. ¿Y de dónde vendrán esas naciones a atacar a Israel? De occidente. ¿Y dónde queda occidente? Occidente queda en el norte. Entonces, el temor de las naciones todo el tiempo ha sido de que Israel, en promesa de la Escritura, dice que poseerá la tierra. Y ese siempre ha sido el temor. Por eso fue que inventaron los protocolos de los sabios de Sión. Búsquese para que usted vea quiénes son los protocolos de los sabios de Sión, para que usted vea. ¿Y qué dice Osea? Capítulo 3, del 4 al 5. Vamos a buscar Osea, capítulo 3, de 4 al 5,
para que usted pueda ver lo que dice ahí. Osea, a pesar de que está dentro de los profetas que se le dicen profecías cortas, no que sean pequeños, porque no se está hablando en términos de tamaño, sino se está hablando en términos de dimensión de su libro. Osea capítulo 3, verso 4 al 5 dice: porque los hijos de Israel estarán mucho tiempo sin rey y sin oficiales y sin sacrificio y sin pilares rituales y sin efod y terafines. Después los israelitas volverán y buscarán a Elohim y a David su rey y se emocionarán por el Eterno, por su abundancia en los días venideros. ¿De qué está hablando ahí? Del regreso y la restauración. Vamos a buscar también a Amós. Vamos a buscar a Amós, capítulo 9, verso 11 y 12. Dice: en aquel día volveré a levantar cabaña, la cabaña caída de David, repararé sus grietas, volveré a levantar su ruina, la edificaré firme como en los días de antaño, de modo que poseerán el resto de Edom. ¿Dónde queda Edom? Edom, recuérdese que es Cisjordania o Jordania. Todas las naciones que llevaron una vez mi nombre, declara el Eterno, realizarán esto. Viene un tiempo, declara el Eterno, cuando el arador alcanzará la cosecha, el pisador de uva, el que lleva la semilla, cuando la montaña goteará vino y todas las colinas mecerán con el grano. Yo restauraré a mi pueblo Israel. Ellos edificarán ciudades arruinadas y habitarán plantadas en viña, beberán su vino, cultivarán su huerto y comerán de su fruto. Entonces, usted ha podido ver que simplemente el Eterno va a restaurar a su pueblo como lo dice. Entonces, ¿qué más le puedo decir tocante a esto? ¿Qué más yo le puedo decir tocante a esto? Estamos hablando, fíjense que todavía yo no he tocado nada acerca de lo que dice el libro de Apocalipsis, porque de cierta manera no es necesario. Todo está en los profetas. Mire, Isaías capítulo 2 del 19 al 21. Daniel capítulo 12, 1. Joel capítulo 2 del 1 al 11. Y ahí entramos entonces en el Virgen Mateo 24 del 4 al 26 y Apocalipsis del 6 al 1. Le voy a dar la cita, aunque mañana, aunque en la próxima semana nosotros la busquemos, porque este programa lo vamos a transmitir por el canal. Mire los demás versículos. Las dos fases de la batalla del Armagedón, Isaías capítulo 11, 4, 5, y Isaías 63 del 1 al 6. Ezequiel capítulo 38 del 1 al 23 y capítulo 39 del 1 al 29. Zacarías capítulo 14 del 1 al 21 y Joel capítulo 3 del 1 al 17. Y luego usted entonces busca Apocalipsis capítulo 19 del 17 al 21 y Apocalipsis 20 del 7 al 10. Ahí usted busca eso. Luego también tenemos otro aspecto acerca de la destrucción de la tierra por el fuego, como dice Primera de Kefa capítulo 3 del 5 al 13. La tierra será reestructurada y todos los salvos volvemos a vivir en el mismo reinado. Recuerde, la tierra era una Pangea y volverá a su estado normal. Y tenemos también otro aspecto aquí acerca de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, quien será un arquitecto constructor, como dice Isaías capítulo 60 del 13 al 22, Isaías 65, 17 e Isaías 66, 22. En la semana que entra vamos a buscar toda esa cita. Tenemos también Gog y Magog, la tierra de Gog y Magog, donde acuérdese que se hablaba del reino del norte, que vendrá del lejano del norte,
si se traza la línea recta hacia el Polo Norte, partiendo desde Israel, encontrará que pasa por el mismo corazón de ¿qué? De Moscú, porque Gog y Magog es Rusia. Rusia, esa gran potencia que se ha alzado. Entonces, luego tenemos a Persia, el territorio que hoy ocupan los estadios modernos de Irán, Sudán, Irak, que era donde estaba localizado el antiguo imperio. Otra nación, de igual manera que está involucrada en este aspecto. Dijimos ya que Persia, ¿verdad? Pero aquí tenemos también, ¿a quién? A Etiopía, el país del norte de Somalia en África, enemigo de Israel, tanto político como religiosamente. Ahí usted lo puede ver. Si usted sigue notando, tenemos también a el imperio persa, que son las nuevas potencias mundiales. Se identifica de este territorio con Irak e Irán. Eso usted lo puede buscar en la Enciclopedia Británica. Por otro lado, tenemos también ¿a quién más? A Betogalma, el antiguo nombre de Tigamarut. ¿A qué se está refiriendo? A Turquía. Busca la Enciclopedia Británica también. Le estoy diciendo todas las naciones que van a estar en juego en ese aspecto. Luego tenemos a Libia. Dice que todos recordarán el nombre de Muammar Gaddafi, el famoso terrorista libio. El archienemigo de Israel. Vea el mapa también. Seguimos más adelante. ¿Con quién? Gomer, que es el imperio ruso. ¿Verdad? Mesed, Tubal, Gomer. Y ahí está, en la Biblia Plenitud, habla de los sumerios que habitaban en esa área de Asia Menor y está hablando de varias repúblicas soviéticas. Oiga bien. Por otro lado, tenemos otro elemento aquí y es acerca de las potencias militares en el Oriente Próximo, donde está ¿quién? Turquía, donde están Arabia Saudita, donde están toda esa potencia que usted puede ver ahí. En su gran mayoría, ¿qué? Enemigos de Israel. Entonces, lamentablemente nosotros no tenemos más tiempo, pero la próxima semana vamos a debatir todos esos versículos y vamos a analizar y usted va a ver los armamentos que actualmente tienen esa potencia. Mire, es increíble la cantidad de armas de destrucción masiva que tienen las principales potencias. Vamos a conocer en la próxima semana los 10 países más fuertes con el ejército más fuerte y el peligro que corre la humanidad si se desata una guerra con esas armas de destrucción masiva. Los hombres se han pasado de listo. Por eso yo le quiero decir a usted que no estamos en tiempo de estar durmiendo. Estamos en tiempo de estudiar. Tiempo de estudiar. Ese libro de Apocalipsis que está ahí, que usted lo ve y que no lo entiende, eso está clarito ahí, pero tiene que estudiar, fajarse a estudiar la Torá. Y los profetas, de lo contrario, usted no va a poder entender absolutamente nada. Lo que se va a poner a inventar de que con un rato, que viene un rato, 7 años en el cielo, una boda, después van a bajar, después el anticristo se va a comer a los judíos. Todo eso es bobería, tontería, porque eso no es así. Entonces, cabe destacar el hecho, la cantidad de gente que vive hablando cosas fuera de contexto, que no conocen absolutamente nada de geografía, y que cuando habla usted le ve la falta de conocimiento que tienen de ciertas cosas que son simples, que solamente hay que buscarlo. Pero para eso el Eterno nos ha puesto esta inquietud de que nosotros podamos dar este tipo de estudio. Así que en la próxima semana
vamos a continuar con este tema y le voy a pedir que usted comparta este video para que mucha gente pueda conocer lo que es esta bendición. Así es que nos veremos la próxima semana de nuevo en lo que es el desglose de su programa Regresando a tus Raíces. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom. El Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer sobre las raíces de nuestra fe, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Contáctenos al teléfono 809-671-2593. Dame un segundo, déjame terminar esto aquí.